Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación los saludamos en este día que es el día 29 del mes de Adar 2 del año 5765 después de que fue creado el mundo. No, después de que fue creado el hombre, conforme al calendario secular, 9 de abril del año 2005, y en esta semana corresponde la lectura de la perashá titulada Tazria, Levítico capítulo 12, Vaikra capítulo 12. Esta palabra en el hebreo Tazria significa conciba, y estamos hablando de cuando una mujer concibe precisamente un hijo que va a dar a luz. Levítico capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 59. Esta perashá, a final de cuentas, son de las más pequeñas que tenemos a lo largo del año. ¿Sí se dieron cuenta que en la mañana cuando leíamos en la reza de Shaharit, la perashá en realidad fue demasiado corta? ¿Por qué es corta? Esta también, la de la semana pasada, fue corta. Porque yo les platicaba que cuando cae un año embolismal, que no solamente tiene el mes de Adar 1, se juntan la perashá precisamente de esta semana, Tazria, con la perashá de la próxima semana que se va a llamar Metzora. Entonces, Levítico capítulo 12, versículo 1, dice ahí: y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura. En la traducción Reina Valera dice inmunda. No me gusta tanto esta palabra que traduce en la Reina Valera. Y dice ahí, quedará impura ¿por cuántos días? Por 7 días, igual que los días en que está separada del esposo. Les voy a pedir que nos aprendamos, ahí cuando dice está separada, en la traducción Reina Valera dice ahí, conforme a los días de su menstruación, ¿verdad? O dice ahí de su menstruación, o por su enfermedad mensual, quedará nuevamente impura, ¿verdad? No es tema de esta ocasión, pero les voy a pedir por favor que nos aprendamos un concepto que se le llama nidá. Repitan conmigo, nidá. Nidá, en realidad, se le llama al periodo en el cual la mujer y el hombre no pueden tener una relación marital por causa de que la mujer precisamente está en su periodo menstrual, ¿verdad? Y esta palabra nidá está dentro de lo que vendría a ser toda una enseñanza relacionada con lo que se le denomina en nuestro pueblo el Torah a Mishpahá. Se parece la misma palabra a Torah, pero es Torah a Mishpahá, que vendría a ser la purificación familiar. Hay toda una enseñanza importante que da el judaísmo al respecto de lo que es la purificación familiar, y parte de la purificación familiar tiene que ver la cuestión acerca precisamente de la menstruación. Como la Escritura, a final de cuentas, es un libro que es un manual de vida, debemos de considerar que este tema, por ejemplo, hablar de la menstruación, ante los ojos de mucha gente pudiera resultar difícil de tocar, controversial, pero a final de cuentas debemos de entender que los tiempos en los cuales se escribió la Biblia fueron tiempos que no difieren mucho de la actualidad, y no obstante de que en aquellos tiempos, o conforme ha sido el devenir de la historia, la ignorancia en materia sexual ha sido algo que se ha venido trabajando en ella y abatiendo. En estos días la información en materia sexual ya se sabe con mayor exactitud muchas de las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre. Recientemente sacaron una película en el cine que se llama Kinsey. Hay 2 o 3 investigadores en materia de sexo que son los más reconocidos en Estados Unidos. Uno de ellos es Kinsey y los otros son Master and Johnson. Bueno, esta película es por ahí del año 1940.
y que habla un poquito acerca de la situación imperante en materia sexual que privaba en aquel entonces en Estados Unidos. Y a partir de estos médicos que han hecho una infinidad de investigaciones, de estadísticas en materia sexual, y obviamente en estudios médicos, científicos, profesionales, se ha podido de alguna manera destapar algo que hasta nuestros días, y lo más importante, que ya teniendo un conocimiento escritural, pues deja de ser un tema tabú para venir a ser, a final de cuentas, un tema que debería de ser cotidiano para nuestras vidas, y máxime para los que estamos casados, y sobre todo también para aquellos que llegarán en un futuro a estarlo. Obviamente son de las bendiciones que el Eterno nos ha dejado, y que ruego que más adelante podamos profundizar en cada uno de ellos. Mientras tanto, dejémoslo a un lado para continuar viendo el tema de esta ocasión. A lo largo de estos 2 capítulos aparece 15 veces una palabra, precisamente que es la que yo estaba aludiendo al español, que se llama, la pusieron al español inmunda, que yo la traduciría mejor como impura, que en el hebreo es la palabra tamé. Repitan conmigo, tamé, tamé. Ahorita van a ver que sí conocen al respecto de tamé. Se van a dar ustedes cuenta cómo sí conocen, a pesar de que esta palabra tal vez no se les salga tan familiar. Entonces, a lo largo de esta perashá aparece 15 veces la palabra tamé, que la traducen como inmundo, como sucio, como impuro o como contaminado. Y precisamente acabamos de leer al respecto de la situación en la cual la mujer estaría en un estado de tamé 7 días después de que iba a dar a luz, y después iba a tardar un periodo para cumplir precisamente una purificación después de que diera a luz tanto a un hombre como a una mujer, que son casos diferentes. Bueno, antes de comenzar con la enseñanza, quiero hablarles un poquito acerca de Tzarat y recomendarles una cosa. Les pido de favor que vayan a la sección de Perashá y que lean, por favor, las Perashot de los años anteriores al respecto de Tzarat y de Metzora, que es precisamente la Perashá, Tazria y Metzora, Tazria y Metzora de los años anteriores. Estos años anteriores han sido muy importantes porque hemos compartido del tema central, que es el Tzarat. El Tzarat, como les platicaba, al español lo traducen como lepra, pero definitivamente no es una lepra ordinaria como se conoce hoy en día, a esta enfermedad cutánea que da a las personas, y que no nada más carcome la piel, sino también empieza a carcomer los huesos. No era una lepra convencional, porque esta Tzarat incluso le pegaba a la ropa y le pegaba a las paredes de la casa. Esta enfermedad de Tzarat venía a las personas como consecuencia de que incurrían en una falta. ¿Cuál falta? Se le denomina en el hebreo Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara? Vendría a ser literalmente la traducción. Lashon es lengua, y Hara sería mala, o la mala. O sea, esto sería una mala lengua. De acuerdo al conocimiento escritural, esta enfermedad le venía a la mujer o al hombre que empezaba a hablar mal de su prójimo. Y una vez que empezaba a hablar mal y a decir y a chismear y a empezar a criticar y a empezar, en ese momento a la persona lo que le sobrevenía era una enfermedad de índole del Eterno. Ahora sí que no era una enfermedad convencional en la cual pudieran recurrir con un médico para que fuera sanado, sino era una enfermedad que solamente milagrosamente el Eterno los podría sanar. Esto es muy interesante, toda esta doctrina. De hecho, hace 3 años compartió mi esposa unas cuantas reglas al respecto de la Lashon Hara, porque era muy interesante la forma en cómo se presentaba. Una persona empezaba a chismear en contra de su prójimo, empezaba a hablar mal, y le sobrevenía esta enfermedad, y una vez que le sobrevenía, la persona tenía que ser retirada del círculo en el cual se desenvolvía, del lugar de su hogar, de su familia, y era retirada a un campamento fuera precisamente de Israel. ¿Con qué objetivo, me pregunto yo, con qué objetivo quitar a una persona que ya le cayó una enfermedad de Tzarat como consecuencia de un Lashon Hara, de una mala lengua?
con el objetivo de que ya no siguiera contaminando a las personas. Hoy en día, ustedes saben, es un deporte nacional el estar hablando de otros, ¿verdad? Decía aquella ocasión mi esposa, los programas que más éxito tienen, La Oreja, ¿cuál más? Ventaneando, programas que de alguna manera lo único que hacen es que se pasan chismeando al respecto de la vida de otros. Hay por ahí una persona que por cierto tiene una ascendencia judía, que es de las principales que está ahí, y que cada vez que mi esposa la ve dice, ¿cómo es posible que no conoce acerca de la Lashon Hara? Y verdaderamente uno se pregunta qué hace una mujer en esas circunstancias. Pero es muy interesante conocer esto de la mala lengua, porque yo creo que en la medida que nosotros podamos profundizar y conocer al respecto de esta mala lengua, nos evitará estar teniendo problema con nuestro prójimo, nos evitará estar, como dice el Brit Hadashah, asesinando a las personas como consecuencia de estar hablando mal de ellos. Nada más quiero dejar hasta aquí, como para aquellos que no conocen, que tengan un poquito de inquietud. Me resultó curioso. Hace como 2 semanas una persona del trabajo de buen nivel se acercó conmigo y me empezó a platicar al respecto de una situación de chismes que se habían dado en el trabajo. Y me acuerdo que me estaba él informando al respecto y me estaba diciendo que qué hacer con los chismes, ¿no? Entonces yo le empecé a enseñar acerca de la Lashon Hara a una persona que obviamente no cree ni siquiera en el Eterno, ¿no? Y le digo, pero te voy a prestar un libro. Entonces agarré mi libro de la Lashon Hara y se lo presté y se lo llevé. Bueno, pues ahora ya se lo anda leyendo a medio mundo ahí en el trabajo. Y digo, bueno, a ver qué resultados buenos arroja todo esto. Bien, dejemos esto. Les voy a pedir por favor que vayan en la sección de Perashá, en anteriores Perashot, y ahí está la Perashá tanto Tazria como Metzora, que en los años anteriores hemos hablado al respecto de esto. Bueno, voy entonces a compartir en esta ocasión al respecto de la impureza, como ya les había hablado del vocablo tamé. Miren, para comenzar a hablarles al respecto de este tema de tamé, es necesario, amados, la escritura de alguna manera tiene y utiliza palabras y que pudiéramos asemejarlos a un individuo. Yo les ponía alguna vez un ejemplo. Imagínense que de repente llega una persona de México y les está enseñando a terminar de hablar español a alguien, a un grupo de canadienses que fueron a aprender tal vez el español a España. Y llega el mexicano con los canadienses y les empieza a decir, oye, ¿ustedes ya saben qué significa la palabra roce? Y las personas dicen, sí, ya sabemos. Y entonces dice el mexicano, pues qué buena onda. Y entonces aquellas personas que están aprendiendo a hablar español, de repente cuando oyen al mexicano que dicen qué buena onda, ¿qué querrá decir esa palabra? Y de repente se ponen de acuerdo porque van a ir a cenar y hay una chica que no lo deja salir su papá. Y cuando llegan con esa chica le dice, ¿sí te dejó ir tu papá? Y la chica le dice, sí me dejó ir. Y el mexicano le dice, ay, pues qué buena onda. Y entonces se empiezan a preguntar qué significa esa palabra, qué buena onda. Bueno, pues en la medida que continúa la charla, este mexicano pudo haber utilizado la palabra qué buena onda o qué padre, ¿verdad? Qué padre para denotar muchas cosas, ¿verdad? Pero dependiendo del contexto en el cual utilizó la palabra qué buena onda o qué padre, tiene una acepción de acuerdo al contexto en el cual se está hablando. Ahora, esto de alguna manera son malformaciones que se le hacen al mismo lenguaje, pero utilizando este ejemplo de alguna manera, pues no tan exacto, en la escritura, a final de cuentas, utiliza los términos y esos términos deben de tener como tal un significado. Yo muchas veces me he encontrado, sobre todo con personas con un trasfondo cristiano, que de repente empiezas a platicar con ellos y hablas acerca de la palabra santo, y lo que te responden es que santo es separado. O hablas con otra y les hablas acerca de la palabra espíritu, y de repente dicen espíritu o alma. Y cuando las personas utilizan indistintamente términos, debemos de entender que eso está bien para una persona, pero no necesariamente lo que el Eterno quiere explicar.
Cuando el Eterno habla de alma, en el hebreo nefesh, está hablando de alma. Punto. ¿Cuál es una de las problemáticas que tenemos con la traducción al español? Que si nosotros le damos seguimiento a esta palabra en el hebreo nefesh, que bien se podría traducir al español como alma, ustedes se llevarían la sorpresa. De todas las veces que aparece nefesh a lo largo del Tanaj, unas veces lo tradujeron como alma y otras veces lo tradujeron como espíritu. Y si nosotros consideramos que ahí dice espíritu, cuando en realidad en el hebreo dice nefesh, estaríamos de alguna manera alejándonos de la verdad que el Eterno nos quiere expresar. Por lo tanto, en la Escritura es importantísimo retomar y definir los conceptos de lo que la palabra del Eterno se refiere al respecto de alma, al respecto de espíritu, al respecto de tamé, de impureza, al respecto de ¿cuál otra palabra les gusta? ¿De cuál? De los nombres de santo. En la medida que nosotros tengamos la oportunidad de estudiar contextualmente, tanto en el hebreo como en el griego, de alguna manera, una vez que estudiemos todas las palabras de nefesh, de alma en el hebreo, y todas las palabras de sujé, lo que vendría a ser alma en el griego, una vez que lo terminemos de estudiar, llegaremos a un concepto y una definición que no será personal, sino a final de cuentas deberá de estar avalado con un capítulo y versículo basado en la Escritura. Entonces, cuando la Escritura dice, amarás al Eterno, tu Elohim, con toda tu alma, con toda tu ¿qué? Con toda tu mente, ¿con qué más? Empieza con corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cada una de esas áreas, a final de cuentas, tenemos que definirlas y tenemos que saber a qué se refiere. Entonces, cuando yo de repente me hablo con una persona y me dice, santo es separado, les pregunto yo, ¿será que santo es separado? Es tanto como decir, la fe es creer. ¿Ustedes creen que la fe sea creer? Digo, el Eterno se hubiera quitado de muchas problemáticas y no hablar de fe, no hablar de muná, y decir todo el tiempo, creer, creer, creer. Se hubiera quitado de problemas y en lugar de haber dicho santo, hubiera puesto separado, separado, separado. Pero no, separado no es igual a santo, tanto como fe no es igual a creer. Fe es mucho más que creer. Santo es mucho más que estar separado. Separado es una partecita de lo que es santo y creer es una partecita de lo que es la fe, pero no son sinónimos. Y precisamente esta palabra tanto kadosh como separado, quisiera ahondar antes precisamente de comenzar, porque me va a dar pie para hablar de la palabra tamé. Bien, vamos al libro de Números capítulo 6, versículo 1, y en este libro, Bamidbar, Números, en el capítulo 6, nos habla de un voto o de una ley a los cuales los hombres se adscribían y se le llama precisamente el voto del nazareato. Ojo, no debemos de confundir el voto de nazareato con nazareno. Yeshua le decían que era de Nazaret, por lo tanto él no era nazareo, sino era de Nazaret, ¿correcto? Nazaret era una ciudad pequeñita y nazareo era un tipo de voto. En este capítulo nos va a hablar precisamente de un tipo de voto que se le llamaba nazareato. Dice capítulo 1, versículo 1 de número 6. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno, ¿qué tendrá que hacer? Se abstendrá de vino, se abstendrá de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Ahorita vamos a continuar leyendo, pero mientras tanto, fíjense que la palabra nazareo proviene en el hebreo
su vocablo raíz es la palabra nazar. ¿Qué creen que significa nazar? Separado. Ahora memorícense esto. Cuando alguien les diga santo es separado, díganle no, kadosh es una palabra y nazar es otra palabra, ¿correcto? Y nazareo precisamente es un derivado de esta palabra hebrea que se llama nazar, separar. Entonces, cuando ya estamos viendo que este voto, de alguna manera, las implicaciones que tiene es que un individuo se va a empezar a separar de determinada práctica, de determinado tipo de bebida. Más adelante vamos a ver determinado tipo de comida, determinada forma de su cabello. A final de cuentas se está hablando de una separación. Pero ojo, les pregunto yo, ahora que estamos leyendo que esta persona nazarea se va a abstener de vino, les pregunto yo, ¿esta persona que se separa necesariamente será santa? O sea, ¿podría existir una persona que se separe, pero no necesariamente ser santa? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántos monjes tibetanos hay separados de toda la civilización? O ven a los menonitas, o ven a los amish, o ven ¿cuáles hay otros por ahí? Los menonitas, los amish. Hay todavía los cuáqueros, hay una parte de cuáqueros también separada, que son de alguna manera gente que se ha apartado. Pero no necesariamente porque se aparten quiere decir que son santos, ¿verdad? La palabra, como en su oportunidad he compartido, la palabra santo es de las palabras más difíciles de compartir. Eso no me queda la menor duda. Pero les puedo decir algo. Santo es un estatus que adquiere la persona después de que hubo un ente que era santo o una persona que era santa y se lo dio. Ese estatus de santo. ¿Ok? Es un estatus de santos. Cuando hablan del Santo Padre, el Papa, y la gente dice que si es el santo, la pregunta es, ¿quién le dio la categoría de santo? ¿Las personas? Yo quiero decirles que ninguna persona puede decir que algo es santo. El único que puede decir que algo es santo es el Eterno. Y el Eterno dice que su pueblo es santo, que Jerusalén es una ciudad santa, que existía un santo templo, pero que no existía una Semana Santa. Porque en la Escritura no dice nunca que existe una Semana Santa. Pero sí dice la Escritura que existe un día santo. ¿Qué día santo es? Es Shabbat. Y nada más no quiero dejarlos con la duda. Hay por ahí una serie de 3 conferencias al respecto de la palabra santo. Entonces, el Eterno, que es santo, Él determina qué cosa es santa. Y no alguien que no es santo puede determinar qué cosa es santa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Yeshua les decía, ustedes cuando juran por el oro o por el templo? ¿Se acuerdan ustedes lo que les decía? Y les decían, ustedes erran. ¿Por qué? Porque lo que santifica al oro es que es el templo, que es un lugar santo, ¿verdad? Y asimismo el Eterno, que es santo, a nosotros que somos su pueblo nos santifica. Y ahora los que somos hijos adquirimos el estatus de santos. Entonces el ser santo es un estatus, ¿sí? Es un estatus. Pero ese estatus de santo, a final de cuentas, tenemos que ejercitar ese estatus de santo. Esto es, alguien que es santo debe demostrarse como santo. Alguien que es nazareo, ¿qué características debe tener el nazareo? Se debe de apartar de las cosas que están escritas como ¿qué? Como no tomar vino. Hay 2 nazareos que fueron desde antes de nacer. ¿Quiénes son? Shimshon, esto es conocido como Sansón, y Yohanan Matbil, ¿verdad? Bueno, versículo 3, entonces se abstendrán de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas en todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Yeshua, nuestro Mesías, ¿era nazareo? ¿Por qué no? Porque tomaba vino. O sea, con eso es simple un argumento del por qué Yeshua no era nazareo.
Entonces, el nazareo debía de ejecutar un acto de separarse. Verso 6. Todo el tiempo que se apartare para el Eterno no se acercará a persona muerta. Versículo 7. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Miren, a la luz de la Escritura, y ahorita lo voy a explicar más adelante, el roce con una persona que está muerta, un cadáver, voy a explicar más adelante que es un acto en el cual va a impurificar a la persona. Pero a lo largo de la Escritura, si la mamá de alguien moría, el único que no podía pararse ahí es si el hijo tenía un voto en ese momento de nazareo. ¿Un sacerdote, les pregunto yo, podría pararse cuando su madre muriera? Sí. Pero un nazareo tenía unas características especiales en las cuales, bajo esas circunstancias, no le tenía permitido. Ahora, a un sacerdote, si se moría alguien del pueblo, no tenía permitido ir. Un sacerdote no tenía permitido ir si alguien del pueblo moría. Pero ¿qué pasaba si un hijo de Israel, un Am Israel, alguien que no fuera sacerdote, moría una persona? ¿Tenía permitido ir o no? Sí, porque no hay ninguna restricción escritural al respecto de que una persona pueda visitar a un cadáver. Esto no quiere decir que no se va a impurificar, pero no hay restricción alguna para alguien que no sea sacerdote. Hace algún tiempo me hablaba una persona y me decía, fíjate que un familiar murió, ¿yo puedo ir? Y la respuesta, o más bien la pregunta era, ¿tú eres sacerdote? Tú tienes el voto de nazareato, y son para las únicas personas que existe restricción al respecto de visitar a alguien que ha muerto, ¿correcto? Y entonces, dice más adelante en este versículo, verso 9, si alguno muriere súbitamente junto a él, o sea, junto al nazareo, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y al séptimo día la raerá. Y al día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el Cohen ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Entonces, para el nazareo, cuando él involuntariamente estaba al lado de una persona que moría súbitamente, existía la alternativa de que él se purificara y después de este proceso de purificación nuevamente volviera a adquirir el estadio de pureza, ¿correcto? ¿Cómo se le llama precisamente a lo que vendría a ser este estado de pureza? Repitan conmigo, tahor. Tahor. Lo contrario a tame, a impuro, sería tahor. Es T-A-H-O-R. Tahor. Entonces, una persona pudiera estar o tahor o tamé. El nazareo tenía la obligación durante todo el tiempo de su voto de estar tahor. Pero cuando existía un evento, como el caso de un muerto, lo que sucedía con él es que se convertía en un estado de tamé. Y él tenía que hacer un sacrificio con el objeto de volver a adquirir el estadio de tahor. Muy bien. Vamos a Ezequiel capítulo 22, verso 3. Cuando muchas veces la gente que no está de acuerdo con propiamente lo que entienden como ley, y se habla al respecto del tema de la impurificación, como en este caso de tamé, la gente dice, no, es que eso ya no nos corresponde a nosotros, eso ya es para el tiempo de la ley, y nosotros ya no vivimos en ese tiempo, sino vivimos en el tiempo de la gracia. Quiero demostrarles que es tan importante lo tamé,
porque hay algo que nadie se podría resistir a aceptarlo. Ezequiel capítulo 22, verso 3. Dirás pues, así ha dicho Hashem, el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Ahí está la palabra tamé. ¿Cómo sucedió que esta persona o que estos individuos se convirtieron en tamé? Cuando tuvieron contactos con ídolos. Versículo 4. En tu sangre que derramaste has pecado y te has tamé en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años, por cuanto te ha dado un oprobio a las naciones y un escarnio a todas las tierras. Miren, vean tantito. Cuando una persona tenía contacto con un ídolo, lo que sucedía es que al momento en que la persona tiene contacto con un ídolo, en ese momento adquiere un estado de tamé. Se impurifica. ¿Qué es lo que puede acontecer como consecuencia de estar en un estado de tamé? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero con esto nada más quiero ahorita avanzar. Mucha gente cuando no considera que en la Escritura se habla de estados de impureza, nunca se podría estar negando a que la idolatría habla, la Escritura, de que se contaminan. Y el contaminarse en el hebreo es el estatus de tamé. Voy a continuar leyendo. Ahora vamos a Levítico capítulo 11:43. Vaikra 11:43 para terminar de explicar esta idea. Vean qué es lo que dice ahí. No hagan abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis, que ahí es la palabra nuevamente tamé, con ellos, ni seáis inmundos, que en este caso nuevamente es la palabra tamé, por ellos. ¿Qué habla Levítico capítulo 11? Hace una semana lo leímos. Habla la ley del kashrut. Un animal que se arrastra como una serpiente, la pregunta es, ¿la podemos consumir nosotros? No. ¿Por qué? Porque es un animal impuro. ¿Qué característica tiene un animal impuro? ¿Cómo se le denominaría? Es un animal tamé, que lo que provoca es que la persona se vuelva tamé. Hay por ahí un dicho que dice, nosotros somos lo que comemos. Y científicamente se sabe que la alimentación a final de cuentas viene a formar parte de todo nuestro ser. Hace poco yo estaba platicando con una chica que llegó y me platicó que habían ido a México porque su mamá tenía un problema de artritis y su hermano tenía un problema con la tiroides. Y venía impactada porque decía, es que todo tiene que ver con la comida. Y me hablaba ella que su otro hermano tenía problema con los triglicéridos y que tenía que estar comiendo mucha avena y que a su mamá le habían dicho que nada de carnes y una serie de dietas que le iban a beneficiar precisamente para su artritis. Y a su otro hermano que tenía problemas con la tiroides también otro tipo de dieta. ¿Por qué? Porque esto vendría a beneficiar su estado de salud. Y vendría a mejorar precisamente las consecuencias que estaban teniendo como por estas enfermedades. Ahora, lo que dice la Escritura concretamente es que cuando una persona come un animal que no está aprobado por la palabra del Eterno, lo que está sucediendo con nosotros físicamente es que nos estamos contaminando. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está enferma del corazón y va con el médico? Lo primero que le dice, nada de cerdo, ¿verdad? Y no importa, de repente llega la persona y se sienta a comer y le dice, no, es que no estoy comiendo cerdo. ¿Por qué? Es que estoy enfermo del corazón y el doctor me dijo que no comiera cerdo. ¿Por qué les prohíben? Porque a final de cuentas hay determinado tipo de alimento que va a venir a perjudicar a la persona. Y con esto se abre una ventana para que entendamos que existen dos tipos de impurificaciones. Una es una impurificación física, como la que estamos ahorita leyendo y que más adelante voy a corroborar, y la otra es una impurificación de índole espiritual. Vamos a Levítico capítulo 19, verso 31.
Levítico 19:31. Dice ahí, no os volváis, no se vuelvan a los encantadores, ni qué más, ni a los adivinos, no los consulten. ¿Por qué? Porque se contaminan con ellos. Yo, el Eterno, su Elohim. Fíjense que cuando una persona va y visita a un encantador, a una persona que le lee la mano, lo que está sucediendo con la persona, a pesar de que no se dé cuenta, ¿qué es? Se está contaminando. Y de repente llegan conmigo, Rabí, es que ya no tengo ganas yo de leer la Biblia. Rabí, es que ya no tengo ganas yo de orar. Rabí, es que ya no siento tan bonito cantarle al Eterno como cuanto antes lo sentía. La pregunta es, ¿por qué el hombre o la mujer deja de sentir eso que antes sentía? Es muy sencilla la respuesta, porque existe una contaminación. Muchas veces las personas, sobre todo los jóvenes, de repente dice su amiga, oye, acompáñame porque me van a ir a leer la mano. Y va la persona a acompañarlo y dice, a mí no me la van a leer. La pregunta es, al ir con esas personas, ¿la persona acompañante se va a contaminar, sí o no? Por supuesto que sí se va a contaminar. El estar viendo una película que muchas veces parece intrascendente, de terror. ¿A cuántas personas no les gustaba ese tipo de películas? De repente ven películas de terror y pareciera que no tuviera ninguna trascendencia. Y de repente ven la pantalla y la persona que está siendo tal vez poseída por un demonio empieza a hablar un tipo de idioma que la gente que lo está presenciando no lo entiende. La pregunta es, ¿ustedes creen que existe una contaminación detrás de ello? Por supuesto que sí. ¿Ustedes creen, cuando muchas veces los casos que son muy evidentes, ¿sabes cuáles son? En el caso de los niños. Ustedes pongan a un niño a ver ese tipo de películas, los niños son seres que de alguna manera espiritualmente son más receptivos. Y cuando a un niño tienen un encuentro de esa índole, de repente empiezas a ver que el niño no duerme bien, que le da miedo a la oscuridad. La pregunta es ¿por qué? Porque a final de cuentas está siendo contaminado por una presencia de índole espiritual. Ahora, yo no sé ustedes, pero de los grandes, tal vez a nadie le hayan dicho nunca, pero a lo mejor les da miedo la oscuridad. Y tal vez nadie lo sepa, pero yo sí les puedo asegurar que mucha gente grande, y que podría yo estar viendo ahorita mismo, y que tal vez su esposo o su esposa no lo sabe, pero les da miedo la oscuridad. La pregunta es ¿por qué? Porque ha existido un tipo de contaminación espiritual que está redundando en que la persona está siendo obstaculizada en su andar espiritual. Y de repente llegan a Shabbat, están cantando, están leyendo, y la distracción a todo lo que da. ¿Por qué? Porque espiritualmente no están ustedes siendo receptivos para recibir lo que el Eterno les quiera dar, por una sencilla razón. Porque están, o estamos, o nos contaminamos a lo largo de la semana. El contacto con la idolatría es uno, el contacto con los adivinos, los adivinadores, los encantadores, con cualquier cosa que tenga que ver con ello, a final de cuentas lo que está provocando con las personas es que se contaminen. Entonces, así como una persona cuando come se está contaminando, ¿verdad? Igualmente espiritualmente puede existir una contaminación, y esto obviamente es en detrimento precisamente de las personas. Levítico 15:31. Antes de darle una lista de las cosas que vienen a contaminar a las personas, les voy a platicar un caso. Había una persona que, estando de joven, había ido a Brasil. Y en Brasil habían hecho estaban haciendo a la orilla del mar un rito, no recuerdo de qué práctica de allá de Brasil. Ya ven que tienen un sincretismo de cuestiones entre vudú, un sincretismo de muchas prácticas. Y este individuo que estaba ahí de joven
estuvo presenciando precisamente un rito que se estaba llevando a cabo allá en Brasil. Él se regresó y aparentemente no hubo ninguna repercusión. Tuvo una hija y con la hija empezaron a tener infinidad de problemas. Cuando llegó el momento en el cual el Eterno tuvo a bien ministrar a esta chica, hubo un espíritu que se empezó a manifestar. Y cuando este espíritu que se empezó a manifestar, para efecto de poder descubrir cuál era su asidero legal, se le preguntó en dónde había entrado este espíritu. Este espíritu comentó que aquella ocasión cuando su padre había estado presenciando, precisamente, ese acto en el cual él no participó, en el cual él no estuvo. Y a lo largo del Tanaj, la mayoría, más bien, todas las prácticas que tienen que ver con adivinación, con brujería, con hechicería, la escritura en el Tanaj le denomina espíritus familiares. Esto es, son espíritus que de alguna manera son transmitidos de generación en generación. Recientemente me platicaban otro caso donde un hombre creyente se casó con una mujer que era bruja y en su boda hicieron un rito de velas. Y a partir de ese rito de velas, mucha de la gente empezó a experimentar situaciones difíciles espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron un problema de índole espiritual, una contaminación. Les voy a platicar otro caso. Hay otro caso de una mujer que es profesionista, ya es mayor de edad, es madura, y empezó a leer el libro de Cañitas, ¿verdad? Hoy en día en México es muy famoso. Y de repente empezó a tener manifestaciones en su hogar. Y en su casa empezaban a escucharse voces, y de repente llegó el momento en el cual a esta mujer, estando acostada, la cama se le empezaba a mover. Ahora, hay mucha gente que no cree esto, pero yo les voy a decir una cosa. En la Escritura habla acerca de espíritus. En la Escritura habla acerca de echar fuera precisamente todo ello. Y esta mujer, obviamente, a partir de esta lectura de este libro, tuvo una contaminación de índole espiritual y presencias y manifestaciones en su hogar. Aquí nosotros, en mi experiencia personal, obviamente he tenido muchos encuentros de esa índole, por lo tanto sabemos que no es algo que podamos decir es inventado o solamente se ve en Hollywood. De ninguna manera, la Escritura habla perfectamente de esta situación. Ahora bien, debemos de entender que de estos dos tipos de impurificaciones, tanto la física como la espiritual, existe una relación con algo que es muy importante y ahorita vamos a leer entonces Levítico 15:31. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Este tipo de impurezas, cuando estaba el santo templo, o antes el tabernáculo, era muy importante preservarlas, por cuanto se tenía un contacto estrecho con las cuestiones del Eterno. La gente que estaba impura, de hecho leímos parte de la semana pasada con la vaca alazana, ¿cómo se llamaba la perashá? Adumá, ¿se acuerdan ustedes? En esta perashá Adumá hablaba de que tenía el pueblo que hacer en holocausto una vaca. La ceniza, con esa ceniza iban a purificarse, pero los restos iban a echarlos fuera del campamento. Y la gente que estuviera impura, mediante la ceniza de esta vaca alazana se iba a purificar. Pero la gente que tuviera contacto siendo impura con las cuestiones santas, el Eterno iba a hacer un juicio con ellos. Entonces, muchas de las cuestiones de purificación, mientras existía el santo templo, tenían un carácter de rigurosidad. ¿Por qué? Porque al estar constantemente en contacto con las cuestiones del Eterno, era bastante factible que existiera un juicio de por medio por estar en un estatus de contaminación. En estos tiempos que el santo templo no está en pie, la exigibilidad de guardarnos puro es la misma, pero las consecuencias hasta el momento son distintas. No sé si me explico. ¿Por qué son distintas? Porque en aquel entonces, como se tenía un contacto frecuente, era bastante probable que el juicio se ejecutara. Pero como ahorita el santo templo no está en pie, mientras tanto, nosotros
en esa misericordia del Eterno, así como no por hablar mal de las personas nos da zarat, asimismo no nos estamos muriendo por estar en un estado de impureza y estando en contacto con todas las cuestiones que tenía que ver con el Santo Templo. Entonces, tenemos que considerar que muchas de estas cuestiones tienen una relación intrínseca con el Santo Templo, y si bien es cierto, hoy en día siguen estando vigentes, no tienen la consecuencia que se tendría si estuviera el Santo Templo en pie. ¿Qué cosas hacen tamé a una persona? ¿Qué cosas impurifican a una persona? Me voy a ir rapidito. Comer carne de un animal mortecino o despedazado por fiera. Levítico 17:15. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche y entonces será limpia. Primera cosa entonces, comer. Esto es, a nosotros no se nos tiene permitido que de repente fuera una persona y viera a un animal que fue despedazado por otro y decir, ay, hay que cortarle por acá y lo bueno nos los comemos. Eso no estaría bien. Es como de repente llegara un perro y le cortara, ¿cómo se llama? La cabeza a la gallina y de repente dijera la abuelita, oye, pues ¿cómo se llama? Nada más quítale donde le cortó el perro y vamos a comérnoslo. Eso no sería propio para nosotros, por cuanto la fiera, que es un animal inmundo, ya impurificó el cuerpo de ese animal. 2, o B, el adulterio, Levítico 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Recordemos que cuando hablo yo de contaminarse, en el hebreo es la palabra tamé. Entonces, otra cosa que impurifica a las personas es el adulterio. Y es que miren, muchas veces de repente llegan las personas, y es común, llega la esposa que tal vez es una mujer que ha creído en el Eterno, y dice, yo voy a traer a mi marido para que conozca, y trae a su marido, que es un adúltero consuetudinario, y llega aquí y las cuestiones espirituales no las puede entender. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el natural, las cosas espirituales, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Por una sencilla razón, porque tiene una contaminación de índole espiritual que le está evitando precisamente tener un contacto con estas cuestiones que el Eterno tiene a bien darnos a los hijos. C, el bestialismo. ¿Qué es el bestialismo? Nuevamente estoy hablando en materia sexual. El bestialismo es tener coito con algún animal, ya bien sea un hombre o una mujer teniendo coito con un animal. Levítico 18:20. Además no tendrás acto carnal, Levítico 18:23, ni con un animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. D, una violación. Cuando una mujer o un varón tienen la desgracia de ser abusados en materia sexual, la mujer o el hombre que sufren esta consecuencia, parte de lo que van ellos a experimentar es una situación de tamé, de impureza. Génesis 34:5. Pero yo, Jacob, que Siquem había mancillado a Dina, su hija. Ahí la palabra precisamente amancillado es la palabra tamé. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Qué le pasó a Dina, la hija de Jacob? La violaron y como consecuencia de eso, la mujer se contaminó. Tocar un cadáver, Levítico 11:24. Y por estas cosas seréis inmundos, otra vez tamé. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será tamé hasta la noche. Fíjense que ignorando esto que está escrito, que cuando una persona toca un cadáver está impurificándose. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo que da nuestro Yeshua Mashiach al respecto del prójimo? Cuando de repente dice que estaba un hombre tirado ya como muerto y pasó un sacerdote y no quiso
verlo. Después pasó un levita y no quiso. En ambos casos, conforme a la Torá, debían de observar precisamente este estatus de Tahor. Pero Yeshua lo lleva a un caso extremo en el cual obviamente el sacerdote, al momento en el que ve a esta persona, él pudo ver presupuesto que la persona estaba muerta, pero a su vez también pudo haber tenido misericordia y verla auxiliado, con tal de no llegar precisamente a estar en una situación de impureza, de tamé. Entonces, no estoy explicando el pasaje, simple y sencillamente estoy aludiendo a muchas cuestiones que están escritas en el Brit Hadashá y que sin un contexto de la Torá no pueden ser entendidas. F. Comer animal de pezuña, pero que no rumía. ¿Qué animal es de pezuña, pero que no rumía? El cerdo. Levítico 11:26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hundida y ni rumía, tendréis por tamé, y cualquiera que los tocare será tamé. Fíjense cómo dice, el animal es tamé y la persona tamé. G. Comer animal que anda sobre cuatro patas y sobre sus garras. Les pregunto yo a los niños, ¿sería válido comernos un león? No, ¿verdad? Aleluya, respondieron rápido. ¿Sería válido comernos un tigre? ¿Por qué no? Porque tiene 4 patas y además anda sobre sus garras. Levítico 11:27. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. ¿Cuál fue la enfermedad que recientemente sucedió en el Oriente? Ya no recuerdo, perdón. ¿Cuál era? ¿El SARS? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Era una enfermedad? ¿De qué tipo? ¿Perdón? Era una enfermedad de índole respiratorio, que se cree que esa enfermedad comienza en el Oriente precisamente por el consumir gatos. ¿Un gato sería válido a la luz de la Escritura comer? La respuesta es no. Y esta enfermedad del SARS precisamente se especula que comenzó precisamente por la ingesta de gato. De hecho, en el Oriente hasta hacen vino con perro, ¿no? Es impresionante, pero tienen unos baldes de agua caliente y para que les dé buen sabor meten al perro vivo. Es impresionante cómo en el Oriente tienen muchas prácticas que son abominables a la luz de la Escritura. H. No nada más el ingerir animales tamé, sino también el tocar cadáveres de animales tamé. Levítico 11:28. Y el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por tamé. Entonces, un animal inmundo, el tocar su cadáver, hace que una persona se vuelva tamé. ¿Ustedes han visto en programas como el Discovery lo que sucede con un cadáver de un animal muerto? Inmediatamente todos los microbios que vienen al cadáver de ese animal, es inmediato la descomposición que viene sobre un animal. Y entonces, un animal que ya de por sí es tamé y que muere, obviamente la descomposición viene a ser, en muchos de los casos, terrible para la salud humana. Entonces debemos de abstenernos precisamente de estar teniendo contacto con ellos. Por cierto, se los tengo que decir, no es una práctica de nuestro pueblo tener animales dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque un perro, un gato, a final de cuentas son tamé. Y no, dice la Escritura, no cohabitarás con un animal. Así es que si a los niños les gustan mucho los hámster o les gustan mucho los perritos, como hoy están de moda los chiquitos, se los tengo que decir, es mi obligación. No es correcto tenerlos dentro. Entonces Levítico 11:32 fue el que hablé. Inciso J. Cuando una mujer daba a luz, durante el tiempo que tuviera su flujo de sangre la mujer, era considerada tamé. Levítico 12:2.
habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a varón, será tamé 7 días, conforme a los días de su menstruación será tamé. Inciso K, Levítico 13:3, la persona que tenía la enfermedad de Tzarat, se le llama a la persona que está enferma de Tzarat Metzora, es también considerada una persona tamé. Levítico 13:3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y la declarará tamé. ¿Qué otra cosa es considerada tamé? Inciso L, la casa donde habita una persona tamé. O sea, esto es, si ustedes de repente saben que su vecina es una persona chismosa y le gusta estar hablando de medio mundo, les pregunto yo, es una mujer que no nada más está contaminada, sino su entorno está contaminado. ¿A ustedes no les ha sucedido que de repente llegan a un lugar y como que ya de suyo existe un ambiente en el cual a las personas hacen que se enojen, que se molesten o se entristecen? Es porque el lugar en el cual se encuentra existe una contaminación que llega precisamente a redundar incluso a la persona. Inciso M, no nada más la mujer, el que yo dije, Levítico 14:36, perdón, de la casa que es considerada tamé, Levítico 14:36. Inciso M, no nada más la mujer es considerada tamé estando en emisión de flujo, sino también el hombre cuando tiene emisión nocturna de... Ay, es que se utiliza en el Tanaj una palabrita... Es que utilizan también la palabra semilla, utilizan la palabra, bueno, al español es semen, en el griego es la palabra esperma, y así literalmente en el griego así se concibe la palabra esperma. Entonces cuando el hombre tiene una emisión de semen, Levítico 15:16, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y será inmundo, o será tamé, hasta la noche. Inciso N, todo lo que toca el cuerpo del hombre que tuvo flujos, esto es, si un hombre tuvo flujos y la silla donde se sentaba, la cama donde se acostaba, Levítico 15:6, y el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, al que tocar el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será tamé hasta la noche. Dije Levítico 15:6 y Levítico 15:7. Inciso O, no nada más cuando la mujer da a luz está en estatus de tamé. ¿Se acuerdan ustedes cuando Miriam, la mamá de Yeshua, ella da a luz y dice la escritura que todo aquel que abre la matriz de una mujer es considerado santo, ¿verdad? Sin embargo, Miriam tuvo que haber ofrecido después del tiempo de su purificación, ¿se acuerdan que va a ofrecer unas tórtolas como consecuencia de que acabó su periodo de nidá? Y entonces Miriam se tuvo que purificar después de que Yeshua, nuestro Mesías, precisamente cumplió los 40 días de nacido. Bien, inciso Q, la mujer que se manchó con el flujo, la persona que se manchó con el flujo de la mujer será también considerada tamé. Levítico 15:24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre de él, será inmundo por 7 días y toda la cama sobre que durmiere será inmunda. R, el Cohen se hace tamé cuando toca el cuerpo de un muerto que no sea necesariamente su familiar. Levítico 21:1. Inciso S, el nazareo se va a contaminar cuando hay un muerto que súbitamente fallece al lado de él. Números 6:7. Inciso T, el hombre que repudió a su mujer, esto es, si una persona se divorcia de su mujer y esta mujer se casa con otro, dice la escritura que el primer marido no puede tomar a la mujer después de que el segundo marido la dejó o se murió. No puede volverla a tomar porque entonces se contaminan y se vuelven en un estado de tamé. Deuteronomio 24:4. Entonces, desde la A hasta el inciso T,
he tocado la gran mayoría de situaciones por las cuales una persona puede estar en condición de tamé. Como hemos leído, el tiempo de un estado de tamé varía dependiendo las circunstancias. ¿Se acuerdan cuando una persona se sienta en la silla, que un hombre, estando en condición de tamé, se sentó también? Dice ahí la Escritura que lavará sus vestidos y será tamé hasta la noche. Esto es, nada más en el transcurso del día iba a estar en ese estatus de tamé. Pero también hay otras situaciones en las cuales el estado de tamé duraría muchos más días, como en el caso de la mujer. ¿Qué pasaba? 7 días durante el tiempo de su flujo estaría en estado de tamé, pero después, cuando nacía un varón, 40 días iba a estar en un estado de purificación. Entonces, debemos reconocer que el estado de tamé va a variar dependiendo la causa por la cual la persona se haya convertido tamé. Esto es, tamé es el adjetivo y el sustantivo es la palabra tumá. Repitan conmigo, tumá. O sea, esto es, si alguien está en estado de tamé, ¿cómo se le denomina a la persona? Tumá. ¿Ok? Entonces ya aprendieron otra palabrita. Tumá. A modo de conclusión, debemos de conocer que el estado de tamé vendría a ser contrario a lo que el Eterno desea de nosotros. Recuerdo que hace tiempo, cuando mi esposa escribía las condiciones físicas que debería de tener un sacerdote para servir al Eterno, platicaba ella conmigo y me decía que un individuo, si tenía un defecto físico, no podía servir al Eterno. Y ella y yo platicando decíamos, pues bueno, a final de cuentas, alguien que sirve al Eterno tiene que ser un buen representante en toda la extensión de la palabra de lo que el Eterno es. Y por eso al Cohen Agadol, el sumo sacerdote, lo vestían con tal majestuosidad, porque a final de cuentas era el individuo que se presentaría precisamente delante del Eterno para el día más grande dentro del judaísmo, en el cual el pueblo se arrepiente, que es el día de Yom Kippur. Entonces, así como en un equipo de fútbol, ¿a quiénes ponen a jugar? A las personas que tienen las mejores cualidades o mejores habilidades, ¿verdad? En una empresa, ¿a quién deberían de poner en los mejores puestos? A final de cuentas, a las personas más capacitadas, con mayor preparación. Pues bueno, nosotros, al ser pueblo del Eterno, debemos de dar honra al estatus que tenemos de santos y no estar cada uno de nosotros en una condición de impureza. ¿Por qué? Porque al estar en un estatus de impureza estamos deshonrando a aquel que nos ha tomado como hijos. Y es lo mismo, cuando una persona se manifiesta como hijo del Eterno y de repente lo ven haciendo desvaríos en la calle, no dicen, oye, está mal nada más él, sino, mira, dicen que él es judío, o dicen que él es eso, o dicen que él es otro. Detrás de ello estamos manchando el nombre del Eterno. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Hashem, vuestro Elohim, ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Una forma de manifestar nuestro estatus de santos es precisamente dándole honra a esa santidad, evitando estar en una condición de impureza. ¿Estamos de acuerdo? De impureza. ¿Con qué? Con la idolatría, con lo que comemos, ¿verdad? Con nuestra lengua y con todas las cuestiones que hemos visto a lo largo de esta semana. Quiero comentarles para finalizar y para que esto se quede asentado en esta conferencia, en el audio. Muchas congregaciones, cuando la mujer está menstruando, optan por no permitir que vengan a la Bet Knesset, ¿verdad? Quiero decirles muy claramente que la Bet Knesset no es un lugar santo.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O en algún lugar dice que la congregación o el lugar donde nos reunimos es santo? No, ¿verdad? Ok, ese es partiendo de esa premisa. De tal manera que nosotros en Bet Aderech, por supuesto, que nunca prohibimos a las personas que estando en ese estado vengan a la congregación. La óptica que le da el judaísmo tradicional es el caso más extremo en el cual un rollo kosher, que está denotando detrás de ello la santidad precisamente de la Torah, una mujer de ninguna manera estando en una situación de nidá, se les tiene prohibido acercarse al rollo a tocarlo. ¿Por qué? Porque la perspectiva judía dice que algo que es santo, por una situación de nidá, no se puede estar necesariamente contaminando. Entonces, no cabe duda que cuando llegue el Santo Templo, muchas de las cuestiones que estamos viendo asentadas aquí deberán de llevarse con toda rigurosidad por una sencilla razón, por el contacto que se tendrá por un lado con el Santo Templo y dos, por la alternativa de concluir con esa situación y esos periodos que van a dar por finalizado la condición de tamé de una persona. Esto es, una persona después de que daba a luz y pasaba por el estado de impurificación, para concluir debía ir a presentar un corbán, un sacrificio al Santo Templo. Hoy en día, al no existir el Santo Templo, una mujer no puede ir a concluir legalmente con esa parte que le corresponde. Por lo tanto, bajo esa premisa, la alternativa que nosotros tenemos, más bien, es aprender de todo esto, conocer de todo esto, y llegará el momento en el cual, cuando nuevamente sea edificado el Santo Templo, muchas de esas cuestiones volverán a estar vigentes, ¿verdad? Y no porque no lo esté en el día de hoy, no, sino porque tendrán un ciclo completo en el cual el hombre, siendo joven, tendrá una emisión de flujo, podrá purificarse durante un periodo, estando un lugar que da por concluido precisamente ese periodo de impurificación. Desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación, Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.